Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes adoran, las series turcas que están causando furor este año, las que están dejando huella y, por supuesto, las que no te puedes perder bajo ninguna circunstancia. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un universo de dramas intensos, romances apasionados, tramas llenas de giros inesperados y personajes que te robarán el corazón. Estamos aquí para hablar de las series turcas más top de 2025. Y antes de que empecemos a desgranar cada una de estas joyas televisivas, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, tú. No te quedes afuera de esta comunidad de amantes de las series turcas. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí encontrarás las últimas novedades, análisis profundos, recomendaciones personalizadas y mucho más. No te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir cuáles son esas series que están marcando la pauta en este 2025. Prepárense para tomar nota, porque la primera serie de la que quiero hablar es *suspense*. Ecos del pasado. Sé que el título suena a culebrón clásico, pero les prometo que esta serie tiene un giro moderno y una profundidad emocional que la hace destacar entre la multitud. La historia se centra en Elif, una joven periodista que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, solo para descubrir que los secretos del pasado de su familia están mucho más vivos de lo que imaginaba. Traiciones, amores prohibidos, mentiras que se desentierran. Ecos del pasado te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final. Además, la actuación de los protagonistas es simplemente sublime. La química entre Elif y Demir, el misterioso hombre que guarda un secreto clave para desentrañar la verdad, es palpable. Si te gustan las historias con suspense, romance y drama familiar, esta serie es para ti. De verdad, no te la puedes perder. Para que se hagan una idea más clara, Ecos del pasado no es la típica historia de pueblo pequeño. La trama se complica con la aparición de personajes que parecen sacados de las profundidades de la psique humana. Tenemos a la matriarca de la familia, una mujer con un poder inmenso y un pasado oscuro que ha marcado a todos a su alrededor. También está el personaje de Kenan, el hermano mayor de Elif, un hombre aparentemente exitoso pero que esconde un resentimiento profundo hacia su hermana y hacia el pueblo que lo vio crecer. Y no podemos olvidarnos de Yasemin, la mejor amiga de la infancia de Elif, una mujer que ha tenido que luchar contra viento y marea para salir adelante y que guarda un secreto que podría cambiar el destino de todos. Lo que hace a Ecos del pasado tan adictiva es la forma en que la serie va revelando los secretos poco a poco, manteniendo al espectador constantemente adivinando quién es el bueno y quién es el malo. Además, la ambientación es impecable, con paisajes impresionantes que reflejan la belleza y la dureza de la vida en el campo. La banda sonora también juega un papel importante, creando una atmósfera de misterio y melancolía que te envuelve desde el principio. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y emocionarte, Ecos del pasado es la elección perfecta. Y hablando de romances que te roban el aliento, no puedo dejar de mencionar Entre el fuego y la pasión. Uf. Solo con el título ya se imaginan de qué va la cosa, ¿verdad? Esta serie nos presenta a Aise, una joven bombera valiente y decidida que se enamora perdidamente de Kerem, un empresario rico y poderoso que casualmente es el dueño de la empresa que está causando los incendios que ella combate. Imagínense el conflicto. Además del romance imposible, la serie también aborda temas importantes como la corrupción, la justicia social y el impacto del cambio climático en nuestras vidas. Entre el fuego y la pasión, es una serie que te hace reflexionar, te emociona y te mantiene pegado a la pantalla con sus escenas de acción y sus momentos íntimos. La banda sonora también es espectacular, así que prepárense para añadir algunas canciones turcas a su playlist. Pero no piensen que Entre el fuego y la pasión es solo una historia de amor con un telón de fondo de incendios forestales. La serie profundiza en la vida de Aise, mostrando su lucha por hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres, su compromiso con su trabajo y su deseo de proteger a su comunidad. Kerem, por su parte, no es el típico villano millonario. La serie explora su pasado, revelando las razones que lo llevaron a tomar decisiones cuestionables y mostrando su conflicto interno entre el poder y el amor. La química entre Aise y Kerem es explosiva, y las escenas en las que comparten pantalla están cargadas de tensión y deseo.
Pero la serie también cuenta con personajes secundarios interesantes, como el jefe de bomberos, un hombre sabio y experimentado que se convierte en el mentor de Aisee, y la hermana de Kerem, una mujer ambiciosa y manipuladora que hará todo lo posible por impedir su relación. Entre el fuego y la pasión, es una serie que te enganchará desde el principio con una trama adictiva, personajes complejos y un mensaje importante sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Ahora, si lo que buscas es una serie que te haga reír a carcajadas, te recomiendo Locuras de familia. Esta comedia familiar sigue las desventuras de los Koval, una familia disfuncional pero adorable que siempre se mete en líos. Desde el abuelo excéntrico hasta la hija adolescente rebelde, pasando por los padres que intentan mantener la cordura, cada personaje tiene su propia personalidad y sus propios problemas, lo que genera situaciones hilarantes. Locuras de familia es una serie perfecta para ver en familia y disfrutar de un buen rato. Además te aseguro que te identificarás con alguno de los personajes, porque todos tenemos un poco de Koval en nosotros. Locuras de familia es mucho más que una simple comedia. La serie aborda temas como la importancia de la familia, la aceptación de las diferencias y la superación de los problemas. Cada personaje tiene sus propios sueños y aspiraciones, pero también sus propios miedos e inseguridades. El abuelo es un viejo cascarrabias que se niega a aceptar el paso del tiempo, la hija adolescente es una rebelde sin causa que busca su lugar en el mundo. Los padres son una pareja que lucha por mantener viva la llama del amor en medio del caos de la vida cotidiana. La serie está llena de momentos divertidos y entrañables, como las cenas familiares en las que siempre hay alguna discusión, las escapadas de fin de semana que terminan en desastre y las fiestas sorpresa que nunca salen como se planean. Pero también hay momentos emotivos, como cuando la familia se une para apoyar a uno de sus miembros en un momento difícil o cuando se reconcilian después de una pelea. Locuras de familia es una serie que te recordará que la familia es lo más importante, incluso cuando te vuelve loco. Pero no todos son romances y comedias, también hay espacio para el thriller psicológico. Y aquí es donde entra en juego Sombras del alma. Esta serie es oscura, inquietante y te hará cuestionar todo lo que crees saber. La historia se centra en Denise, una psicóloga forense brillante pero atormentada por su pasado, que se ve envuelta en un caso de asesinato que la obligará a enfrentarse a sus propios demonios. Sombras del alma es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y personajes complejos. La actuación de la protagonista es simplemente magistral, logrando transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Denise de una manera conmovedora. Si te gustan las series que te hacen pensar y te dejan con la boca abierta, esta es para ti. Sombras del alma no es una serie para ver si buscas entretenimiento ligero. La trama es densa y compleja, y los personajes están llenos de matices. Denise es una mujer brillante pero también es una persona rota por el dolor y la culpa. Su pasado la persigue constantemente y la obliga a tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo su vida y su cordura. El caso de asesinato en el que se ve envuelta la lleva a adentrarse en las profundidades de la mente humana, explorando los rincones más oscuros y perturbadores de la psique. La serie está llena de suspense y misterio con giros inesperados que te mantienen adivinando hasta el final. Los personajes secundarios también son interesantes, como el detective que investiga el caso, un hombre duro y experimentado que tiene sus propios secretos, y el psiquiatra de Denise, un hombre sabio y comprensivo que la ayuda a lidiar con sus demonios. Sombras del alma es una serie que te dejará pensando mucho después de que termine el episodio, con una trama que te atrapa desde el principio y personajes que te hacen cuestionar todo lo que crees saber. Y para los amantes de las series de época, tengo una recomendación que les encantará, El sultán olvidado. Esta serie nos transporta al siglo XVII a la corte otomana, para contarnos la historia de un sultán poco conocido, Ibrahim el Loco. A través de intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas sangrientas, el sultán olvidado nos sumerge en un mundo de poder, ambición y pasión. La serie cuenta con una producción impecable con vestuarios y decorados que te dejarán sin aliento. Además, la historia está basada en hechos reales, lo que la hace aún más fascinante. Si te gustan las series como Magnificent Century, El sultán olvidado te enganchará desde el primer momento. El sultán olvidado es una ventana a un mundo fascinante y desconocido. La serie explora la vida en la corte otomana, mostrando las intrigas políticas, las luchas de poder y los romances prohibidos que tenían lugar entre las paredes del palacio. Ibrahim el Loco es un personaje complejo y contradictorio, un sultán atormentado por sus miedos e inseguridades que termina perdiendo la razón.
La serie muestra su ascenso al poder, su declive y su trágico final, revelando las razones que lo llevaron a ser considerado uno de los sultanes más controvertidos de la historia otomana. La producción de la serie es impecable, con vestuarios y decorados que recrean con detalle la opulencia y el lujo de la corte otomana. Las escenas de batalla son espectaculares, y los personajes están interpretados por un elenco de actores talentosos que logran transmitir la complejidad y la emoción de sus roles. El Sultán Olvidado es una serie que te transportará a otra época y te hará vivir una historia llena de pasión, intriga y drama. Ahora voy a hablarles de una serie que está generando mucho revuelo en las redes sociales, La Promesa Rota. Esta serie es un drama romántico con un toque de misterio que te atrapará desde el primer episodio. La historia se centra en Zeynep, una joven huérfana que es adoptada por una familia rica y poderosa. Al principio todo parece un sueño hecho realidad, pero pronto Zeynep descubre que la familia guarda oscuros secretos y que su vida está en peligro. Además se enamora de Emir, el hijo mayor de la familia, un hombre atormentado por su pasado que la hará cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor. La Promesa Rota es una serie que te hará llorar, reír y suspirar. La química entre Zeynep y Emir es innegable, y la trama te mantendrá en vilo hasta el final. La Promesa Rota es una historia de amor prohibido, secretos familiares y traiciones. Zeynep es una joven inocente y bondadosa que se ve atrapada en un mundo de intrigas y mentiras. Emir es un hombre atormentado por su pasado, un alma solitaria que encuentra en Zeynep una razón para vivir. Su amor es imposible, pero la atracción entre ellos es irresistible. La serie está llena de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. Los personajes secundarios también son interesantes, como la madre de Emir, una mujer fría y calculadora que hará todo lo posible por impedir su relación, y el mejor amigo de Emir, un hombre leal y protector que se convertirá en el mayor aliado de Zeynep. La Promesa Rota es una serie que te hará sentir todas las emociones, con una trama que te atrapa desde el principio y personajes que te robarán el corazón. Y finalmente, pero no menos importante, quiero recomendarles El Legado del Héroe. Esta serie de acción y aventuras sigue los pasos de Altan, un joven guerrero que debe proteger su tierra de la invasión de un imperio malvado. Con escenas de lucha espectaculares, efectos especiales impresionantes y una historia llena de coraje y honor, El Legado del Héroe es una serie que te mantendrá entretenido de principio a fin. Además, la serie aborda temas importantes como la lealtad, la amistad y la lucha por la libertad. Si te gustan las series como Dirilis, Ertugrul, El Legado del Héroe te encantará. El Legado del Héroe es una historia épica de lucha y resistencia. Altan es un guerrero valiente y honorable que está dispuesto a dar su vida por proteger a su pueblo. La serie muestra su viaje desde un joven inexperto hasta un líder guerrero, revelando su coraje, su determinación y su capacidad para inspirar a otros. La serie está llena de escenas de acción espectaculares, con coreografías de lucha impresionantes y efectos especiales que te dejarán sin aliento. Los personajes secundarios también son interesantes, como la princesa que se une a la lucha, el sabio que guía a Altan y el traidor que intenta sabotear la resistencia. El Legado del Héroe es una serie que te mantendrá entretenido desde el principio, con una trama llena de acción, aventura y emoción. Bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas más top de 2025. Hemos hablado de dramas intensos, romances apasionados, comedias hilarantes, thrillers psicológicos y series de época. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas opciones para elegir su próxima maratón de series turcas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión por las series turcas. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Ya vieron alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra recomendación para compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad para que cada vez seamos más los que disfrutamos de estas maravillosas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.